ya tú no quieres la voluntad de Dios. Oh, oh. Cuando tú entiendes de que Dios te dice, abandona todo por mí, tú dices, el vivir por fe ahora mismo es terrible. ¿Me está entendiendo? Ahora mismo es incómodo. Dios, yo voy a predicar de vez en cuando, voy a orar de vez en cuando, pero yo no puedo aceptar el llamado. Ay. ¿Por qué? Porque todo el que Dios lo llama a vivir por fe, Joan, lo llama a adentrarse más en lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Wow. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy prepárate para lo que vas a recibir de parte de Dios. Esperamos que tu corazón esté preparado, que te sientas bien, que te sientas gozoso. Siempre estamos deseando lo mejor a nuestra audiencia y declarando que el día de hoy será un día donde Dios te hablará y te va a dirigir en cada paso, en cada decisión que tomes en tu vida. No estamos solos, estamos muy bien acompañados de un hombre de Dios que el Señor ha levantado en este tiempo con una palabra y con una forma distinta de traer revelación a la audiencia. Vamos a dejar que Él se presente el día de hoy. Muchos de ustedes ya lo han visto en su testimonio, pero hoy Él viene a dar una palabra reveladora. Dios bendiga mucho. Dios te bendiga más, Joan. Dios Amén. bendiga al público que nos sigue de una manera en especial. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder expresarnos en cuanto a lo que es Dios en nuestras vidas. Amén. Mi nombre es Bernie Álvarez, evangelista del Señor por su misericordia. Mi pastor Ángel Gabriel, capellán. Estamos sirviendo a un Cristo vivo y de poder. Amén. Poderoso. Poderoso, prepárese. Como siempre, abróchese de los cinturones de la fe, del Espíritu. En este tiempo, empieza a orar, a bendecir el nombre del Señor. Y sobre todo, abra los oídos de su alma para poder albergar lo que vamos a emanar el día de hoy, lo que vamos a impartir. Amén. Podemos introducir la palabra de Dios. Amén. Tendremos una porción de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 24. En nombre de Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Quiero tocar unos cuantos puntos y es en base a la oración. Cómo orar eficazmente. ¿Por qué? Porque he visto que en el transcurso del tiempo que tengo en cuanto al ministerio o en cuanto al llamado, siendo cristiano, he visto que normalmente hay una controversia en lo que es la oración y hay muchas preguntas. ¿Cómo orar? ¿Qué debo decir? ¿Cuánto tiempo debo durar? ¿En qué lugar debo de orar? O sea, son muchas connotaciones que a veces al creyente se le hace difícil entender. Y aquí en este verso bíblico dice que cualquiera que orare creyendo en pedir cualquier cosa, se lo será concedido. Ahora la pregunta, Joan, ¿cuánto tiempo tienes tú orando por una petición y no se te ha contestado? Esa es una pregunta que también se la hago al público televidente. Hay en ocasiones que
nos introducimos en lo que es la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Ahora, otra pregunta, ¿cuántas veces tú has pedido y no has recibido? ¿Cuántas veces has tocado y no se te ha abierto? ¿Cuántas veces has clamado y no se te ha respondido? La Biblia especifica algo bien profundo, y es que dice que todo lo que pidiéremos, si está conforme a la voluntad del Padre, el Padre te lo va a dar. Es un punto bien específico. En el mundo terrenal, si tú me das un cheque y yo voy a cambiarlo, este cheque puede tener tu nombre, pero si este cheque no tiene la firma, tu firma, en el banco no me van a dar lo que está concerniente a ese cheque. ¿Cuántas personas han tenido peticiones delante del Señor y de una u otra manera usted cree que el Señor no le ha contestado? Hay un punto drástico en cuanto a la oración. Hay personas que tienen 3 años orando y dicen que Dios no le ha contestado. Pero hay personas que inmediatamente doblegaron sus rodillas delante de Dios. Ya Dios le contestó, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que Dios le contestó de una manera contraria a lo que ellos estaban esperando. Estás orando y estás esperando un sí de parte de Dios. Pero inmediatamente te arrodillas, Dios dice que no. Ahora tu mente finita no puede entender ni aceptar el responder de Dios, por eso tú dices que no te ha respondido. ¿Qué sucede? Cuando uno ora, tiene que saber que está adentrándose al mundo espiritual. Usted puede predicar y Satanás lo va a dejar tranquilo. Usted puede ayunar, usted puede clamar, usted puede hacer lo que usted quiera y Satanás lo va a dejar tranquilo. Ahora inmediatamente usted dobla sus rodillas y entra en el mundo espiritual en oración. Satanás entiende y reconoce de que ya usted va a tocar sus intereses. La oración dice que es comunicarse con Dios, una manera de expresarse con Dios. Pero hay personas que se arrodillan y tienen 15, 20 minutos orando, incluso hasta 1 hora. Pero cuando ya se agota lo que es el pedirle a Dios, ya usted tiene su mente en blanco y usted entiende que ya usted terminó de orar porque se acabaron las peticiones. ¿Qué sucede? Dios es diferente, porque no podemos ir a la presencia de Dios simplemente a pedir. Lo digo por mi caso, porque anteriormente yo me arrodillaba, Señor, mira esto, te presento esto, tú sabes de esto y esto y esto. Y cuando ya acababan mis peticiones, yo entendía que ya finalizó la oración. También entré a puntos en que cuando no tenía más nada que decirle al Señor, ya yo finalizaba. Y es un gran error, Joan. ¿Sabe por qué es un gran error? Porque antes de tú adentrarte a la oración, lo primero que hay que saber es que la Biblia dice, hablando David, dice, yo entraré a la presencia de Dios con plenitud de gracia, con acción de gracia. Lo primero es darle gracias a Dios. Por eso a veces no somos tan específicos ni tan productivos en la oración. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en un término de oración profundo. El Señor me levantaba a las 2:45 de la mañana, a las 2:55. Era una hora crucial. Y digo que era esa hora porque siempre, a veces decía, yo voy a ver si es verdad que es Dios. Y cuando me levantaba, yo miraba el reloj. Faltaban 5 para las 3. Todos los días, Joan, o sea, esto es algo ilógico, delante de los hombres. Otro mecanismo que Dios utilizaba, que los utiliza con muchos cristianos, es que de repente tú te levantas con deseo de ir al baño, con deseo de orinar, con deseo de tomar agua. Cuando te pase esto, mira el reloj y hay un 95% de probabilidades de que estés cercano a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual a las 3 de la mañana suceden cosas poderosas, al igual que a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque Satanás en el mundo espiritual transgiversa todo lo que es de Dios. Normalmente el cristiano ora a las 3 de la mañana, en el mundo espiritual los satanistas y los brujos empiezan a invocar con más fuerza a las 3 de la mañana. Pero el mundo espiritual verdaderamente se abre, Joan, a las 6 de la tarde. Hay muchas personas que no lo entienden o no lo saben. Varón, afírmeme esto bíblicamente. La Biblia dice que cuando decaía el sol, Jesús subía a orar. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde termina el día. Jesús habla con sus discípulos y dice, tenemos que trabajar en tanto que el día dura. Porque cuando viene la noche ya no se puede trabajar. O sea, hablando en un término espiritual.
Recuerdo que cuando yo me levantaba, en este tiempo, yo vivía en un barrio caliente, vivía en el 10 y medio de Villamella, un barrio que es bien corrupto, mucho atraco, mucho robo. Y yo recuerdo que cuando empecé este renglón de oración, yo veía cosas en el mundo espiritual que no la veía normalmente cuando tenía una baja dimensión de oración. ¿Qué sucede? Yo recuerdo que en una ocasión yo estoy orando y cuando estoy orando, te estoy diciendo que me levanto a las 2:45, 2:50 de la mañana todos los días. Me voy al baño, me echo agua y le digo al Señor, Padre, llévate el sueño porque quiero orar. Wow. Un gran punto. Hay personas que a veces se levantan y cuando se despiertan y cuando se quieren levantar sienten una fuerza contraria y vuelven y se acuestan. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque tú tienes un reloj despertador en el espíritu, el cual Dios te quita el sueño y tú vuelves y te acuestas. Hay poderes de la tiniebla que te están haciendo la guerra. Varón, ¿cómo usted me demuestra esto? Ok. Yo recuerdo que duré un cierto tiempo, varios meses, orando con violencia, de 2 de la mañana a 6 o 7 de la mañana. Era tal extremo, Joan, yo golpeaba tanto que a veces yo le decía al Señor, Padre, ya déjame dormir, porque estoy cansado. De 3 a 7 de la mañana son 4 horas de intercesión en el Espíritu. Bueno, empezaron a suceder cosas anormales en mi casa. ¿Como cuáles? Me empezaban a mover los cristales, me empezaban a mover las puertas se cerraban solas. Y venía, no te voy a negar que venía cierto temor hacia mí, pero cuando venía cierto temor, clamaba a Dios y el Espíritu Santo me daba la fuerza. En una ocasión yo recuerdo que estoy durmiendo y me despierto. Y cuando me despierto, quiero pararme y no puedo. Y vuelvo y me acuesto. Me quedo durmiendo. Cuando me levanto por la mañana me sentí golpeado por el reino de las tinieblas porque me vencieron. Tengo un tren de pelea ya que es de 3 a 6. O sea, ya tengo una costumbre. Al otro día, Joan, pasa lo mismo. Y al otro día pasa lo mismo. Me voy en oración, digo, Señor, esto no es normal. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? No tengo respuesta en el momento. Recuerdo que al otro día, a las 5 de la mañana, el Espíritu me levanta y me dice, reprende a Belfegor y a Semirami. Me impacté, porque son nombres que nosotros los cristianos estamos acostumbrados a escuchar: Santa Marta, Anaís a Pie, Candelo, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuando escucho estos nombres, digo, Dios wow, mío. está terrible. Nada, me dirigió por el Espíritu. Padre, ato y reprendo a Belfegor y a Semirami en el nombre de Jesús, les autorizo. Me metí en guerra espiritual. Tú orando, wow, Dios mío. Ya me siento con fuerza. Cuando termino de hacer guerra espiritual, entonces me voy a la intimidad, que esto es lo que mucha gente desconoce, Joan. La intimidad. La oración tiene 3 pasos. El primer paso es abrir y entrar con acción de gracias. El segundo paso es hacer guerra espiritual, desautorizando los poderes de la tiniebla. Como te dije ahorita, inmediatamente Satanás ve que tú te arrodillas, él mueve las fichas necesarias para que vengan los espíritus a hacerte la guerra, para que te levantes. Especifico, no con todo el mundo. Porque hay personas, y lamento decirlo así, pero hay personas que se han convertido en rezadores, en rezar. Dios mío. Rezar es repetir, hacer la misma oración. Se hincan hoy, se hincan mañana y pasado, y no hay un sistema de oración diferente. Solamente es rezar. Cuando estoy en intimidad con Dios, en el silencio, le digo, Señor, ¿quién es Belfegor y quién es Semirami? Cuando me voy, usted lo puede buscar en internet, cuando me voy al conocimiento, Belfegor es uno de los 7 príncipes del infierno. La Biblia lo menciona en el libro de Levíticos y el libro de Deuteronomio. Semirami es una de las reinas del cielo, también lo menciona la Biblia. Digo, Señor, pero en ese tiempo yo no estaba predicando ni estaba fluyendo. Digo, Señor, pero ¿y por qué me están atacando demonios de alto rango si ahora mismo yo no estoy en el nivel ni en la dimensión para estos demonios atacarme? Me dice, Bernie, lo que pasa es que las personas creen que solamente es el predicar y el ministrar. El ministerio más grande y más profundo, Joan, es el ministerio de la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tú quebrantas el reino de las tinieblas.
hay puertas, cerrojos, hay candados que se rompen por medio a tus oraciones. Entonces, cuando Dios me habla esto, me dice, cuando tú te estabas levantando de madrugada a hacer guerra en el mundo espiritual, las oraciones tuyas subían al segundo cielo y hacían estragos. Semiramis, a la reina del cielo. Y esta entidad demoníaca no se podía manifestar. Semiramis mandó un edicto, te estoy hablando de lo que Dios me habló palpable. Semiramis mandó un edicto y se comunicó con Belfegor. Belfegor es un demonio de apatía y de pereza. Por eso te digo que cuando me quería levantar, me quedaba dormido. Así que todo el que esté pasando por esta situación, ya usted sabe por dónde viene el asunto. Esto no es normal. Cuando usted se quiera levantar y no tenga la capacidad de esto, reprenda a Belfegor. Porque son demonios de apatía y de pereza que se encargan de hacer dormir a las personas para que usted no se meta en el sistema espiritual. Cuando reprendo esto, ya tengo el conocimiento, ya sé cómo orar. Busco ciertos mecanismos. Hay un problema. ¿Cuál es el problema entre los cristianos de hoy en día? Es que a veces, antes de orar, nosotros le dedicamos mucho tiempo a lo que es el televisor, a lo que es el celular, a lo que son las redes. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es el miembro ocular, el ojo, se cansa cuando ve mucha luz. Lo estoy diciendo porque yo pasé por esto. Habían en ocasiones que yo duraba hasta 2 horas, 3 horas chateando. A veces me daban hasta las 12 de la noche chateando. Y cuando yo entendía que eran las 12, entonces yo decía, vamos a orar. Cuando venía a orar, ya mi ojo ocular estaba muy cansado. Inmediatamente me daba sueño. Pero mira esto, Joan. A veces yo me hincaba a orar y veía el reloj. Son las 12 de la noche. Me hincaba. Y a los 20 o 30 minutos ya yo estaba durmiendo. Cuando volvía y me despertaba, ya eran las 2, las 3 de la mañana, y yo decía, wow, pero yo tengo una dimensión terrible de oración porque yo tengo 3 horas orando. Dios mío. Yo tengo 3 horas durmiendo. Y eso le está pasando a muchas personas. Cuando venzo esto, el Espíritu Santo me guía y me dice, tú lo que tienes que hacer es acostarte más temprano para que te puedas levantar en la madrugada y el sueño o el cansancio no te agote. Te dio una táctica. Me dio la táctica. Porque ese es el problema. Hay muchas personas que creen que la oración es solamente tu hablar. La oración es una conversación. Ahora mismo yo estoy conversando contigo. Sí. Tú me estás escuchando, tú Claro, estás prestando atención. claro. Pero llega un momento determinado en el que yo guardo silencio, entonces tú te expresas. La respuesta. Y ese es el problema de muchas personas que no conocen. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es un Dios infinito. El problema es que nosotros somos hombres y somos hombres finitos. Entonces nosotros le ponemos un parámetro, un límite a Dios. ¿Sabías que en tu silencio, a veces cuando tú estás orando, se te acaban las palabras y tú sientes quedarte orando? Tú sientes quedarte arrodillado, pero ya no hay palabras. Llega un momento determinado en que cuando se te acaban las palabras, se te acaba el expresar delante de Dios, entonces viene un silencio. Y ese es el lenguaje el cual Dios entiende. Porque David le dijo a Dios, en mi gemir se envejecieron mis huesos. O sea, llegó un momento determinado en el que yo me quedé ahí esperando una respuesta. David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es lo que Dios quiere, la persistencia. Persistir en lo que es la oración. La Biblia especifica de una parábola que dice que había una viuda y un juez injusto. Dice que la viuda venía todos los días delante de este hombre para que le hiciera justicia. Pero dice que este hombre no le temía a Dios ni respetaba a los hombres. O sea que dentro de lo físico era imposible que este hombre le respondiera. Ahora llegó un momento determinado en que la viuda golpeaba con tanto ímpetu en cuanto a la persistencia que este hombre dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, voy a tener que hacerle justicia a esta mujer. No sea que llegue a un extremo en que yo me hastío, me canse, pase algo. Y dice que él le hizo justicia. ¿Qué te estoy diciendo con esto? A veces la persistencia es buena, pero tenemos que orar conforme, dice la Biblia, a la voluntad de Dios. Si oramos conforme a su voluntad, entonces recibiremos la respuesta. ¿Qué sucede? Hay personas que han sido frustrados en cuanto al evangelio, frustrados en cuanto a la oración. Te digo porque estoy tocando este tema
Porque sentí de Dios, cuando tú hablaste conmigo, sentí de Dios no testificar, sino hablar de lo que es la oración. Porque hay muchos nuevos creyentes y hay muchos aún viejos creyentes que se han descarriado porque dicen que Dios no le habla. Pero es necesario que este tema se hable porque hay muchas personas que lo que están ejerciendo en el momento que es seleccionado para la intimidad es un monólogo. Y un monólogo y un diálogo no es lo mismo. Porque en un monólogo es una sola persona. De hecho, vemos videos donde alguien hace un monólogo, empieza a hablar solo, a responderse a sí mismo, a hablar consigo mismo. Amén. Y hacer un sinnúmero de cosas. Pero el que está en un diálogo necesita a una segunda persona, necesita a alguien más. Porque eso yo hablo, tú respondes. Tú preguntas, yo respondo. Y así, es como una interacción. Interactuar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no tienen interacción con nadie. Ellos van a la intimidad, proponen sus peticiones, sus necesidades, y en el momento ya en que entienden que terminaron de pedir y de clamar por algo, se callan, se paran y se van. Y yo digo que el Señor está ahí. El problema es que cuando le toca hablar, nosotros nos vamos y lo dejamos con la palabra en la boca. Eso es así. Mira, sucede algo, Joan. Dios tiene 3 características y hay 3 puntos para un milagro, para alcanzar un milagro. El primer punto es Dios quiere. El segundo punto, Dios puede hacerlo. Y el tercer punto, yo lo creo. Dios mío. O sea, Dios tiene el poder y la autoridad de hacer todas las cosas. Pero Dios necesita, escúchame esto, Dios necesita un vehículo por el cual manifestar su gloria. Escucha esto, Joan, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, necesita de alguien que manifieste su gloria. O sea, Él necesita un vehículo para manifestarse en la tierra. Ahora, la pregunta mía es, ¿ese vehículo está dispuesto a ir donde Dios diga? Ese vehículo está dispuesto a hacer lo que Dios exija. Ese vehículo está dispuesto a ponerse al servicio de Él el tiempo que Él diga. Dios quiere, Dios puede y yo lo creo. Ahora, en cuanto a la oración, Dios es diferente. Dios tiene 3 tipos de respuestas. Sí, no o espera. Dios mío. Cuando Dios responde que sí, se manifiesta literalmente la respuesta de Dios. Claro. Cuando Dios dice que no, entramos en la desesperación, porque si no tenemos la dimensión o el conocimiento espiritual para entender el hablar de Dios, vamos a entender de que Él no ha respondido. Ahora, cuando Dios dice espera, esto es otro asunto, Joan. Sí. Que el hombre tiene una característica, y es que el hombre es desesperado. El hombre no sabe esperar. El hombre no sabe tener lo que es una pausa en el mundo espiritual. Segundo punto, Joan, mientras sigo orando, sigo haciendo guerra espiritual, de repente Dios me revela 2 nombres. Me trae 2 nombres. ¿Cuáles fueron estos nombres? Estos nombres son Esteban y Graciela, Mariela. Esteban y Mariela. Cuando me revela estos nombres, yo le digo a Dios, digo, ¿quiénes son estas personas? Me dicen, esos son los 2 satanistas principales de este barrio. Dios mío. Digo yo, ¿y qué pasa con ellos? Dice, ellos se unieron para hacerte guerra, porque tú estás trastornando el reino de las tinieblas. Cuando yo veo esto, Joan, yo me engrifo. Digo, wow, pero esto es terrible. Entonces hay muchas personas que desconocen el mundo espiritual, Joan. Yo estoy viviendo ahora mismo en un monte de consagración, que fue lo que te dije ahorita, que es cuando uno ora pidiendo la voluntad de Dios, a veces es difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando la voluntad de Dios confronta tus intereses, ya tú no quieres la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes de que Dios te dice, abandona todo por mí, tú dices, el vivir por fe ahora mismo es terrible. ¿Me está entendiendo? Ahora mismo es incómodo. Dios, yo voy a predicar de vez en cuando, voy a orar de vez en cuando, pero yo no puedo aceptar el llamado. ¿Por qué? Porque todo el que Dios lo llama a vivir por fe, Joan, lo llama a adentrarse más en lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¡Wow! Santo Jesús. ¿Qué sucede, Joan? Yo dije en la entrevista pasada, yo soy cocinero profesional con diploma y soy pintor, maestro en terminación. Me gusta, me encanta la pintura. Pero de repente yo voy al monte porque tengo una actividad y voy a guardarme unos cuantos días y de repente escucho la voz de Dios que me dice, te quiero viviendo aquí.
Cuando digo, ¿cómo que tú me quieres viviendo aquí? Si yo tengo agenda, yo tengo que fluir. Tengo también mi preparación de ¿Me mi vida entiendes? Tengo mi cotidiana. preparación, tengo todo. Y me dijo, te quiero viviendo aquí. Digo, bueno, gloria a Dios. De repente, cuando veo que mis intereses son afectados por Dios, ya mi mente empieza a hacerme guerra. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo a Dios que Dios me use, yo estoy pidiendo a Dios que Dios abra puertas, yo estoy pidiendo a Dios que manifieste su gloria en mí. Pero ¿qué sucede, Joan? Hay personas que están confundidos ahora mismo en cuanto a lo que es el ministerio. Dios mío. Hay personas que tienen Biblia, hay personas que tienen teología, se saben el griego, el arameo, el hebreo, se saben todos los dialectos en cuanto a lo bíblico, pero no tienen vida de oración. Ay. Ni tienen fundamento en cuanto a la resistencia en el mundo espiritual. Son gente que conocen tanto de Dios que no lo buscan. ¿Me están entendiendo? Eso está bueno. Hay gente que dice, no, yo duro 5 horas orando, 7 horas orando. Quizás tú duras 7 horas orando. Ahora vamos a ver si Dios dura 7 horas escuchándote. Porque ese es el problema. Cuando tú te adientras en el mundo espiritual, un suponer, tú estás aquí en el programa y de repente te dicen, Bernie está allá afuera. Tú puedes tener un invitado y tú te ves obligado a, por la relación que tú tienes conmigo, decirle al invitado, dame 2 minutos, un segundo, sí, que tengo que atender a alguien. Es breve. Pero quizá viene otra persona que no tiene tanta coinonía contigo y tú le dices al varón, dígale que me espere un momento. Así hay personas que tienen una identidad y un carácter delante de Dios, que inmediatamente se arrodillan. Dios tiene que accionar en el mundo espiritual, porque es que se le dice, fulano se hincó, manda un ángel, ve a ver qué él quiere, porque cuando ese se hinca es porque hay problemas. Padre, pero hay ahora mismo 2,6 millones de personas que están clamando, sí, pero aquellos están pidiendo, algo vino a entregarte, loco. ¿Me está entendiendo? La Biblia especifica, en el libro de Daniel, dice que inmediatamente Daniel se arrodilló, hubo un pleito en el mundo espiritual. Pero la pregunta mía es, cuando el ángel viene con la respuesta, Joan, ¿cuál es la primera palabra del ángel? El ángel le dice a Daniel, Daniel, eres muy amado. Le entró con eso. Lo primero que le dijo el ángel, Daniel, eres muy amado. Inmediatamente tú te arrodillaste desde el primer día. La oración fue contestada. Ahora, hubo algo que yo tuve que descender con Miguel, príncipe del ejército celestial, o uno de los príncipes, a hacer guerra en el mundo espiritual, porque el príncipe de Persia se me opuso. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la oración de Daniel? El pueblo de Israel estaba cautivo en el país de Babilonia, ¿me entiendes? Los babilonios eran personas idólatras, personas que no conocían de Dios, y ellos estaban siendo subyugados. Cuando Daniel se arrodilla, Daniel viene con un sentido de humillación a pedir perdón por el pueblo, donde él no estaba en pecado. Es un punto bien drástico. En estos días, yo estaba orando en el monte, y cuando estaba orando, empecé a pedir perdón por los miembros de la iglesia que están en fornicación, que están en adulterio, que están en idolatría, porque tenemos muchos hechiceros idólatras en el pueblo y no nos damos cuenta. Y cuando empecé a orar por esto, yo sentí una carga terrible en mi cuerpo, pero también sentía una liberación. Digo yo, wow, pero ¿por qué es esto? Y me llegó un verso bíblico a la mano y dice, este es el mandamiento, que tú pongas tu vida por la de tu hermano. Y eso no se está viviendo ahora mismo. Otro punto, ¿cómo está tu vida espiritual y tu vida física en cuanto a lo terrenal cuando tú te vas a orar? Porque la Biblia dice, cuando vayas a ofrendar, cuando vayas a orar, a presentarte delante de Dios, si tú recuerdas que tú tienes algo en contra de tu hermano, reconcíliate con él. Inmediatamente yo voy a orar, lo primero que yo hago es humillarme y pedir perdón a Dios. Y no como muchas personas o como los hipócritas, dice Jesús, que vienen delante de Dios con vanas repeticiones y creen que por sus muchas repeticiones van a ser escuchados. Y esto no es así. Dios no actúa así. En ocasiones, porque somos humanos y todos hemos pasado por eso, en ocasiones ha venido un pecado a mi vida.
quizá un mal pensamiento, Sí, sí. quizá una mala mirada, un mal deseo, quizá he discutido con alguien. Varón, eran momentos tan profundos que yo tenía en tanta relación con Dios, que a veces yo discutía con mi familia o con cualquiera, o ellos discutían conmigo, y yo me iba de rodillas y Dios me paraba, Joan. Me decía, güey, así no. Vete a pedir perdón. Digo, Señor, pero fue él que se levantó. Pues tú viste que yo me quedé callado y no dije nada. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que dice que recuérdate que si tú en el momento de orar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Oye, Joan, no tú en contra de él en contra de ti tiene que reconciliarse. Dios mío. Te estoy tocando estos puntos, como te dije al principio, porque hay personas que creen que Dios no le contesta. Para Dios contestarte, tú tienes que pasar un examen en el mundo espiritual. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? La Biblia dice que escudriñemos bien, no siendo que brotando alguna raíz de amargura, los demás dejen de alcanzar la salvación. Dios mío, esto está muy fuerte. Estamos apreciando esta revelación. De tal manera que yo sé que hay muchas personas que tienen muchos años orando, pero esto es profundo porque el que tiene ese tipo de situación se arrodilla a orar y le llega a esa persona a la mente. Amén. Y aunque ignore la situación y haga una oración magistral, llena de palabras, de profundidad, de teología, con los nombres de Dios en hebreo, sabe que no, en el fondo hay un pendiente que para Dios vale más resolver que tú te sepas todos los nombres de Él e intentes conquistarlo con poesía profética. Entonces, esto que tú estás poniendo aquí, arriba de la mesa, en el espíritu, yo sé que va a desinstalar un pensamiento de que Dios va a ignorar ese problema y me va a estar escuchando a mí. Hay gente que se hicieron esa idea. Sí. ¿Cómo dijiste? No. Es imposible. Esa idea hay que desmontarla, desinstalarla, detonarla, como dicen en los barrios, porque Dios no va a poder escucharte hasta que no resuelva el problema que tiene. Y me llama la atención que tú resolvías los problemas y vemos que pudiste disfrutar de un nivel de revelación en que Dios te revelaba nombres de espíritus, nombres de personas que estaban haciendo cosas negativas, pero no todo era revelarte el mal de los demonios, sino también te ponías a gemir por gente como si tú hubieses sido que pecaste cuando fueron ellos que pecaron. Joan. O sea, que la oración te pone a ti en posición de entender cosas que Dios es que le entiende. No sé si tú me estás entendiendo. Mira esto, Dios ahora mío. que tú tocaste este tema. En una ocasión, eran las 2 de la mañana, estoy en un aposento alto. De repente el espíritu me despierta. Cuando me despierta, yo empiezo a llorar como que si me habían matado a mi mamá. Dios mío. Y de repente me llega la imagen de un jovencito. Yo tengo una amiga, me voy a reservar el nombre, pero tengo una amiga que es como mi hermana. Y ella tenía un hijo y el hijo estaba enfermo. De repente, tiempo antes de que me pasara esa revelación, yo recuerdo que el niño lo llevaron a una vigilia. El niño estaba enfermo grave. O sea, tenía una enfermedad interna. Él caminaba, estaba normal, pero tenía una enfermedad interna. De repente, Joan, en esa vigilia hay más de 200 profetas, pastores de alto rango, pastores de mucho tiempo en el pastorado. De repente la mujer pide la oración por el niño. Se reúnen todos y empiezan a orar. Aaron, ya usted sabe, una oración de guerra. Jehová, ahora decreto, declaro, establezco. Y el pastor que estaba comandando la oración dijo, Dios lo hizo, ¿cuánto lo creen? Amén. Y de repente la voz de Dios baja a mi vida y me dice, se va a morir. Ay. Joan, cuando yo escuché esto, digo yo, Dios mío, a veces tú metes a una situación incómoda, porque aquí hay gente que tienen 20 años predicando, evangelistas, profetas, pastores, y Dios cómo mío. tú me revelas a mí algo contrario. Si yo digo esto, van a decir que yo estoy endemoniado, y yo sé que a mucha gente le ha pasado. Ok, me quedé en silencio, ¿me entiendes? Porque a veces nuestra poca capacidad no nos deja fluir en el mover de Dios. Al cierto tiempo, Joan, cuando yo estoy llorando en la habitación, me levanto y cuando empiezo a llorar, visualizo al niño. Cuando visualizo al niño, me dice Dios, me llegó el tiempo, me lo voy a llevar. Yo empecé a llorar, Padre, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y me dice, por más que tú me pidas misericordia, yo me lo voy a llevar. Yo le dije, ok, te lo vas a llevar, pero muéstrame por lo menos por qué te lo vas a llevar.
Joan, agárrate. Dios movió el tiempo y movió las edades y me presentó el niño con 18 años con una 9 milímetros en la mano. Dios mío. Con un arma de fuego, equipado. ¿Qué me está diciendo Dios? Dios mío. Ahora que Él está bien conmigo, yo me lo voy a llevar para que no se pierda en un futuro. Se salvó y no hizo el lío. De repente voy donde la madre amiga mía, varón. Le digo, sierva, tengo una palabra fuerte de parte de Dios. Yo estaba orando y Dios me dijo que se va a llevar a su hijo. La sierva me miró a los ojos y me dice, Bernie, yo te conozco, yo sé que tú eres profeta y yo sé que Dios habla por tu boca, pero esa palabra yo no la acepto. Digo, gloria a Dios, sierva, yo cumplí. Dios mío. Recuerdo que pasaron como 15 días. Cuando pasan los 15 días, voy y vuelvo y la visito, siento visitarla. Cuando llego allá, estamos hablando y me dice, varón, venga para que ore por mi hijo. Yo no sentía orar, porque yo soy de la gente que me muevo por dirección de Dios. Y yo recuerdo que cuando me entró al cuarto donde estaba el niño estaba arrodillado en la cama, y yo puse la mano en la espalda del niño, y cuando iba a empezar el clamor, se movió el niño y yo vi al ángel de la muerte. Digo, wow. Y no oré, simplemente dije, Padre, hágase tu voluntad. Wow. Varón, a los 4 días, yo recuerdo que estaba en un curso de cocina en San Cristóbal, y de repente me sonó el teléfono. Y me dijeron, Bernie, pasa por la funeraria, porque se murió el hijo de la sierva. Dios mío. Fue un golpe para mí. Pero la Biblia dice que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Santo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que también tú en el mundo espiritual eres un ente positivo y una ficha clave para Dios. No hay nadie, ¿cómo te digo? No hay nadie exclusivo, ¿me entiendes? Pero sí hay personas en las cuales Dios escucha más rápido que otras. Dios mío. Varón, ¿cómo así? Si Dios no hacía sesión de personas. Yo te puedo demostrar por la Biblia que Dios hace sesión de personas. Dios mío. La Biblia especifica que cuando el pueblo de Israel va a quejarse con Dios por medio a Moisés, dice que vino una revelación y se le dijo, a cualquiera del pueblo, yo le hablaré por sueño, visión o revelación, no más así a mi siervo Moisés, que le hablaré cara a cara. ¿Me estás entendiendo? Esto está demasiado fuerte. Bernie, esto está demasiado fuerte. Vamos a tener que volver para seguir profundizando en este tema porque nos fuimos muy profundo en la oración y sé que hay muchas personas que se están preguntando ¿y cómo puedo alcanzar ese nivel de oración? ¿Cómo sé que voy a hablar? Porque fue que dijiste varias preguntas al inicio. Amén. Que son realmente preguntas que están en la mente de muchos creyentes. Ok, está bien, ya hay que orar de tal manera, pero ¿en qué momento y todo eso? Quiero que hagamos una segunda parte en la que podamos ilustrar los niveles de la oración. Pero antes de irnos, sería de mucha bendición que ores por la audiencia. Amén. Amén. Sí, por lo que el Espíritu ponga en ti. Hay personas que están pasando por diferentes tipos de situaciones. Hay un punto y es el silencio. Cuando entiendas de que ya no hay palabras, quédate ahí. ¿Por qué? Porque ya te expresaste, ya hablaste. Ahora viene el hablar de Dios. Pero el hablar de Dios también muchas veces se manifiesta en el silencio. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Elías se metió en la cueva, él quizá estaba esperando una manifestación de parte de Dios. Dice que se manifestó el fuego y Dios no estaba ahí. Wow. Se manifestó el trueno, se manifestó los relámpagos y Dios no estaba ahí. Pero cuando vino un silbo apacible y delicado, entonces se manifestó la voz de Dios. Si tienes mucho tiempo orando y todavía no has recibido respuesta, pídele al Espíritu Santo de que te guíe. Yo oro de una manera certera y sincera, porque a Dios tú no le puedes venir no le puedes vender sueño, como dice la gente. A Dios tú tienes que irle directo. Cuando yo voy a orar, lo primero que yo hago es decir, Señor, muéstrame las áreas que están mal en mi vida y muéstrame las áreas por las cuales Satanás tiene acceso. Otra cosa, Joan, que mucha gente no lo entiende, que hay áreas que tienen todavía en su vida, que aunque se convirtieron, aunque recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, aunque fueron bautizados en agua, todavía Satanás tiene acceso en su vida. Varón, hábleme de esto bíblicamente. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Dice que cuando no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí.
Y cuando encuentra la casa ordenada, arreglada y vacía, toma 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Ahora, una última pregunta. ¿Quién barrió la casa? ¿Quién ordenó la casa? ¿Quién la amuebló? Se supone que fue Dios o se supone que fue el Espíritu Santo, pero ¿por qué él la encuentra vacía? Pero como tú dijiste, vamos a dejar esto para otro segmento. Dios mío. Vamos a orar. Yo en esta hora voy a orar por las manos caídas y las rodillas paralizadas, como dice la Biblia, para que el cojo no se aparte del camino, sino que sea sanado. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te presento cada vida, cada mente, cada corazón que está viendo, Dios de gloria, este programa. Te ruego en el nombre de Jesús, Dios mío, por aquellos creyentes, nuevos creyentes, aquellas personas, Dios, que tienen mucho tiempo orando, Dios de gloria, y creen que tú no les has respondido. Aquellas personas que, Dios mío, no tienen la capacidad de entender el hablar de Dios espiritualmente. Yo te ruego que mire, Dios mío, en esta hora, cada persona que no puede orar, que no puede ayunar, que no puede buscar tu rostro, Dios mío. Yo creo que la manifestación del Espíritu Santo venga con poder sobre ellos en el nombre de Jesús. Dios mío, y que tú estés abriendo las puertas de los cielos, Dios de gloria, en bendiciones espirituales, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que no tienen fuerza, Dios de gloria, para seguir avanzando. Yo te ruego, Dios mío, que seas tú obrando conforme a tu infinita misericordia y a tu infinita bondad, ya que tú dijiste, Dios de gloria, que clame el justo y Jehová lo escucha. Padre, en esta hora, Dios mío, yo hago un clamor, Dios de gloria, por cada persona que cuando está orando le vienen malos pensamientos, por aquella persona que menda, leva aquí basomia, por aquellas personas que cuando están orando se duermen, por aquellas personas que cuando están orando sienten que algo los está mirando, aquellas personas que sienten ruidos raros en su casa, aquellas personas que se les cierran las puertas, las ventanas. Entendemos que estos son manifestaciones del reino de las tinieblas para que estas personas no sigan clamando. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, desato ángeles, Dios de gloria, de guerra, de alto rango, para que, Dios mío, puedan fortalecer estas personas, Dios, que están pasando por estos malos momentos, y que tú le ayudes a entender, Dios de gloria, que son más los que están con nosotros que los que están conmigo. Amado amigo, amado hermano que me escuchas, sigue persistiendo en la oración. Y cuando tú crees que has terminado porque se te han acabado las palabras, deja entonces que Dios fluya y llegará el momento indicado en el que Él te va a responder. Amén, poderoso. ¿Cómo las personas pueden encontrarte en las redes o comunicarse contigo? Ahora mismo estoy solamente utilizando el Facebook y el WhatsApp. Me encuentran como Bernie Álvarez. Y mi número de teléfono es 809-392-409. Si estás pasando por alguna aflicción de esta que mencioné, si tú crees que Dios no te ha contestado, si tienes guerra para orar o para adentrarte en el mundo espiritual, sin ningún tipo de problema ni compromiso, me puedes llamar, que conforme a lo que Dios, la capacidad que Dios me dé, se estará tratando el problema, y yo sé que orando hay puertas que se tienen que abrir. Amén, poderoso, poderoso. Esto fue un tiempo de mucha bendición. Recuerda suscribirte primero al corazón de Dios. Si no eres cristiano, arrepiéntete, acércate a Jesús. Y luego de esto te suscribes a Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda que lo más importante es el amor de Dios. Así que en esta hora declaramos que el amor de Dios te cubre y te guarda. Si aceptas a Jesús, recuerda que una vez que dejes este paso, no importa lo que pase, no retroceda, avanza, que Él estará contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.